que yo creo que como resumen ha sido un éxito, está siendo, porque terminar, no ha terminado, pero está siendo un éxito, de manera que yo quiero dar las gracias y felicitar a Eduardo Pardo de Guevara y también a José Augusto de Sotomayor, porque por la parte española y por la parte portuguesa pues se han ocupado de toda esta organización que, repito, ha sido un éxito. Ahora tenemos la conferencia de clausura. Yo le pido a Eduardo que presente al conferenciante. Muchas gracias. Yo quiero sumarme a las felicitaciones por las intervenciones que hemos tenido. Creo que la selección de los ponentes, por lo que a mí toca, yo creo que fue excelente, porque hemos contado con los mejores representantes para cada uno de los temas y las mesas redondas efectivamente han tenido la altura que esperábamos y además lo que deseábamos todos, que fuera entretenido, didáctico y entretenido. Yo creo que hemos cumplido perfectamente esas expectativas en los debates. Y ahora me corresponde, pues efectivamente, presentar a quien va a dictar la conferencia de clausura. Me refiero a don José Antonio Berenguer. José Antonio Berenguer solo voy a decir dos cosas muy concretas. La primera, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con destino en el Instituto de Historia, aquí en Madrid. Pero quiero resaltar por encima de todo eso, no solo su bonomía y sus capacidades, etcétera, sino que fue el coordinador del área de humanidades del CSIC durante varios años y puedo decir que yo no lo padecí, sino que lo disfruté. Y añado de inmediato corriendo, lo disfruté sin ser beneficiario de su marita de poder. No me beneficiaste nada. Quiero recordar, incluso hasta no recibí nada de lo que yo pedía. Pero a pesar de... Algo recibí. Pero tengo que confesar que fue un magnífico coordinador de humanidades, un magnífico, dentro de un equipo directivo del CSIC, presidido por Emilio Lora Tamayo, vicepresidido por José Ramón Urquijo y por Cristina también. Un equipo excelente en el que yo tuve además el honor de ser el delegado o el coordinador institucional en Galicia, con lo cual pues tuvimos una relación muy próxima, pero insisto, no me benefició nada, alguna cosita, alguna migajita me vino, pero bueno. Y luego quiero recordar, cómo no, aquellas jornadas, fue un coloquio también, ¿verdad? Un coloquio sobre humanidades digitales que organizamos en el Sarmiento, justo la víspera del comienzo del COVID, y que fue un coloquio que la verdad fue excelente y muy interesante también, que se presentaron cosas de enorme interés para las humanidades en general y para los genealogistas en particular. No sé si luego harás mención a alguna cosa al respecto, ¿no? Y que tuvimos la desgracia que nos coincidió en el tiempo con el COVID y, bueno, nos falló, me acuerdo que una conferenciante en último momento que se tuvo que marchar, y cuando dimos por cumplido aquello, después de lanzarnos la aventura de no suspenderlo, ¿verdad? Pues tú regresaste a Madrid y tuviste que irte directamente al hospital. Y allí pasaste tu calvario, y gracias a Dios regresaste. Yo te quiero agradecer la deferencia que hayas aceptado la invitación y dictar esta conferencia, que yo creo que lo que te propongo es que lo dejemos solo y nosotros lo tenemos ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, José Antonio. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este interesantísimo coloquio y especialmente a mi querido colega y buen amigo Eduardo Pardo de Guevara y Valdés la invitación a participar con esta conferencia. Yo al principio tenía dudas de cómo plantearla. Estuve planteando la posibilidad de mencionar cosas relacionadas con la genealogía, la heráldica, en fin, buscar un poco, pero francamente me entró miedo, porque siendo como soy completamente ajeno a la disciplina,
Pues, y sobre todo habiendo leído un artículo que mencionaré ahora luego, también sobre inteligencia artificial y genealogía y tal, pensé que quizás lo mejor era dar un enfoque general, como suelo dar cuando a veces me han pedido que hable de esta cuestión en otros lugares, y luego que cada uno, pues digamos, ajuste a esos conceptos generales que voy a dar su propia experiencia dentro del campo. Bien. Yo no soy muy consciente de si el título concreto me lo propuso el profesor Pardo de Guevara en un primer momento, cuando me planteó la oportunidad de intervenir hoy aquí, o bien algo después, cuando me mandó un programa provisional, pero en todo caso creo que la elección es un acierto, porque sintetiza a la perfección la idea que nos ha venido a la mente a muchos investigadores de humanidades cuando hemos tenido que enfrentarnos por primera vez al término humanidades digitales. Yo tuve ocasión de hacerlo en una doble vertiente, como ha mencionado Eduardo, como gestor ocupando el cargo que me ha mencionado y como director del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y como investigador de a pie. Yo soy lingüista, trabajo en el estudio de lenguas antiguas, fundamentalmente del griego antiguo y del indoeuropeo, y desde esa doble vertiente he tenido que, en un momento determinado, enfrentarme a este término, al concepto de humanidades digitales, y sin duda, en efecto, supone en cierta medida un reto. Para ir delimitando el tema, me parece conveniente comenzar llamando la atención sobre algo que creo que es bastante obvio. Lo que podemos entender como el reto de las humanidades digitales no es sino un aspecto más del gran reto global de la llamada revolución digital. Me resulta llamativo que cuando comencé a tratar en público este asunto, hace 10 años, era preciso llevar a cabo una introducción sobre qué entendíamos por revolución digital, algo que creo que hoy en día es realmente innecesario, ¿no? Porque todos somos conscientes del enorme cambio que está significando para la humanidad a todos los niveles esta llamada revolución digital, que se está concibiendo como un cambio equiparable en buena medida al que en su día supuso la revolución industrial. De hecho, en los últimos tiempos han ido apareciendo en todos los medios 1000 noticias y comentarios sobre el impacto del mundo digital en múltiples aspectos de nuestro día a día. Y creo que también somos conscientes todos de que la digitalización, que hace 10 años se contemplaba como algo de definición un poco imprecisa y que estaba entrando entonces en nuestras vidas, pues hoy en día ha obtenido un rango realmente social, incluso oficial y estatal, hasta el punto de que en la agenda de distintos gobiernos han entrado los planes de digitalización de la sociedad y la creación de estructuras concretas en forma de ministerios, planes de digitalización gubernamentales, etc. Estas estructuras gubernamentales están orientadas en buena medida por las indicaciones del marco de competencias digitales de la Unión Europea, el DIGCOM Framework, que han creado para identificar y describir adecuadamente las áreas clave de competencia digital que tienen que abordar los distintos gobiernos. A este respecto, hace 10 años, autores como Fiormonte, Numérico y Tomasi señalaban que lo que ellos llamaban en ese momento movimiento de las humanidades digitales forma parte de un fenómeno más amplio, un cataclismo que está cambiando no solo las ciencias y su transmisión de conocimiento, sino, como es bien sabido también, el mundo de las finanzas, los medios de comunicación, la política, el derecho, el comercio y las relaciones humanas. Por lo tanto, la primera idea que hay que subrayar es que las humanidades digitales son el resultado de la llegada de la revolución digital al ámbito de las humanidades. Y al igual que ha sucedido con la digitalización en otros niveles de nuestra vida, se ha producido de pronto una eclosión digital, si podemos llamarlo así, de la que realmente es difícil escapar. Así, a partir de un momento determinado, comenzaron a aparecer un sinfín de convocatorias de reuniones científicas, jornadas, congresos sobre humanidades digitales. Simultáneamente, y este es un dato curioso y una prueba de esa eclosión de las humanidades digitales, comenzaron a editarse una gran cantidad de publicaciones, especialmente libros sobre este fenómeno.
Estas publicaciones han ido viendo la luz fundamentalmente en el ámbito anglosajón y desde luego en lengua inglesa en un primer momento, pero algo más tarde han empezado a publicarse títulos también en español. Llamo la atención sobre el hecho de que la publicación impresa resulta curioso porque es llamativo que para tratar y explicar este fenómeno del mundo digital se haya recurrido de forma tan abundante precisamente a la difusión de ideas y de información mediante un recurso fundamental de la era predigital, digamos, como es la edición impresa. Asimismo, en los últimos años hemos asistido también a la creación de infraestructuras de investigación y académicas para el desarrollo y apoyo de las humanidades digitales bajo distintas formas, fundamentalmente como centros de humanidades digitales, departamentos, institutos universitarios, laboratorios o, lo que es lógico también, infraestructuras fundamentalmente virtuales de apoyo a los proyectos desarrollados en humanidades digitales. Y también se han ido creando asociaciones y sociedades científicas nacionales e internacionales. De hecho, se han puesto en marcha infraestructuras a nivel internacional, especialmente a nivel europeo, para crear redes colaborativas de humanidades digitales que respalden y den soporte al desarrollo de proyectos científicos y proyectos docentes. Como ejemplo, pongo aquí la página web de dos de las infraestructuras más importantes a nivel europeo, Clarín y Daria. La primera se centra fundamentalmente en los recursos que giran en torno a la digitalización lingüística, aunque no limitada para los lingüistas, sino también para los investigadores de todas las áreas que manejan documentación textual, mientras que la segunda tiene un ámbito más amplio y contempla la práctica totalidad de campos y recursos en humanidades digitales. Recientemente hemos conseguido, después de años de solicitarlo y argumentarlo reiteradamente ante nuestras autoridades ministeriales, que España entre como país miembro en ambas infraestructuras y que se reconozca oficialmente una gran infraestructura nacional que participa en ambas y recibe el nombre de Claria-ES, con 10 entidades de investigación españolas que colaboran actualmente en su desarrollo todavía muy incipiente. Está creándose ahora mismo. Bien, la creación de estas grandes infraestructuras, prueba del fenómeno en ebullición de las humanidades digitales, ha tenido también reflejo directo en las convocatorias competitivas de proyectos, en las que o bien se mencionan directamente como temas centrales de esas convocatorias, o bien se valora, o al menos los investigadores tenemos la percepción de que se valora de modo especial, que los proyectos se integren o tengan relación de algún modo con las humanidades digitales. A nivel europeo, en los informes sobre el famoso programa H2020, que se ha destacado que aproximadamente la tercera parte de los proyectos que se concedieron en el panel 5 de Ciencias Sociales y Humanidades, que tenía la denominación general de Culturas y Producción Cultural, y reunía a proyectos de diversas disciplinas de humanidades, pues bien, esos proyectos generaban desarrollos metodológicos y las humanidades digitales estaban entre esos principales desarrollos. A nivel nacional también han surgido convocatorias nuevas de proyectos de transformación digital y esto nos ha permitido a algunos investigadores solicitar y desarrollar, junto a los proyectos generales de generación del conocimiento del Ministerio, proyectos más específicos centrados en la digitalización. Por último, en esta rápida exposición de pruebas de lo que se ha dado en llamar la eclosión de las humanidades digitales, cito también otro dato llamativo, como es la publicación de distintos manifiestos en las 2 últimas décadas en apoyo de la explicación, la definición y la reivindicación del papel de las humanidades digitales. Recojo aquí 2 de esos manifiestos que han tenido una especial trascendencia. El que se elaboró en 2008-2009 en la Universidad de California, Los Ángeles, y el elaborado en 2010 en París.
Han seguido y siguen apareciendo manifiestos, no voy a extenderme en su análisis, pero me parece importante señalarlos como un dato más de este fenómeno de ebullición de las humanidades digitales y también como una llamada de atención del efecto que ha causado su aparición entre los propios investigadores que han participado en el fenómeno, cuyo desarrollo se contempla como un desafío ante el que es preciso adoptar respuestas a nivel teórico y práctico. Bien, por todos los datos que acabo de citar, creo que es indiscutible que estamos ante un fenómeno importante, que constituye una manifestación en el campo de las humanidades de esa gran revolución sociocultural constituida por la digitalización del mundo actual. Ahora bien, para llevar a cabo planteamientos generales ante el reto que supone enfrentarnos al fenómeno, podemos comprobar que en la bibliografía citada se plantean fundamentalmente dos cuestiones básicas, la que señalo aquí con el número 1, que son las humanidades digitales, cuál es su definición precisa, y por otra parte la pregunta que clasifico con el número 3, qué repercusión tienen o pueden tener las humanidades digitales para la investigación en humanidades. Y yo, por mi parte, quizá condicionado por mi posición de investigador en humanidades, donde nos empeñamos en someter a análisis los orígenes para valorar el presente y encarar críticamente el futuro, me parece que es importante, para entender adecuadamente el fenómeno, añadir una tercera pregunta que aquí incluyo siguiendo un orden lógico en segundo lugar, concretamente cuándo y cómo nacen las humanidades digitales y cómo se han desarrollado. Si fijamos nuestra atención en la primera cuestión, el de la definición de humanidades digitales, podremos comprobar que, curiosamente, aunque todos tenemos una noción intuitiva de qué son las humanidades digitales, al tratar de fijar por escrito una definición es difícil encontrar una única definición aceptada en general. De hecho, en los encuentros sobre humanidades digitales y, por supuesto, en la inmensa mayoría de libros sobre el tema, lo habitual es que se empiece por abordar la cuestión de cómo pueden definirse las humanidades digitales, con la pregunta de qué son las humanidades digitales. Suele aparecer al comienzo de las múltiples páginas web que actualmente tratan el tema. El problema es que realmente podemos encontrar muchas propuestas de definición. En realidad, desde el primer momento en que empezó a usarse el término humanidades digitales, se planteó la necesidad de una definición y se constató la falta de acuerdo sobre ella debido a las distintas formas de interpretar el fenómeno. Al mencionar esta circunstancia, suelo poner el siguiente ejemplo. Con motivo de la celebración de lo que llamaron el Día de las Humanidades Digitales, en la Universidad de Alberta se abrió hace unos años una web en la que se fueron recogiendo todas las definiciones de humanidades digitales que a lo largo de 2009, 2010 y 2011 proponían los participantes, asistentes y simpatizantes de esas jornadas. En esa web es posible encontrar más de 260 definiciones de humanidades digitales que pueden consultarse en la dirección que aparece en la diapositiva y que, si tienen curiosidad, pues les invito a leer. Definiciones adicionales fueron recogiéndose posteriormente y en 2015 ascendían ya a 817 entradas. Y de hecho hay otra página web, la que aparece en la diapositiva, donde es posible consultar de modo aleatorio una definición tras otra. Yo confieso que no he tenido mayor interés en hacer la consulta y además no me parece este el lugar adecuado para entrar en esta cuestión, aunque sí me parece pertinente llamar la atención sobre ella porque es llamativo. Así que no se preocupen ustedes si alguna vez les hacen la pregunta de qué son las humanidades digitales y les cuesta dar una definición. Sí me parece pertinente señalar dos ideas comunes entre quienes han abordado todas estas definiciones. Por un lado, la mayoría de esas definiciones parten implícita o explícitamente de un punto de partida común, la idea de que las humanidades digitales son el resultado de la confluencia de las nuevas tecnologías digitales por una parte y de las humanidades por otra. Y los problemas y discrepancias surgen al analizar el cómo y cuándo se da esta confluencia, así como sus consecuencias. Es decir, las dos cuestiones que yo mencionaba en mi guión que me parecía interesante plantear. Y por otra parte, un concepto
que ha ganado fuerza en los últimos años es el de que las humanidades digitales no son una disciplina, como a veces se les califica, sino que realmente han recibido el término de transdisciplina, es decir, un punto de encuentro común de distintas disciplinas en el que se busca armonizar los distintos enfoques y técnicas que se emplean en cada una de ellas para diseñar una metodología común que aborde un problema concreto. No obstante, para que no me reprochen ustedes que me escapo del compromiso de dar una definición, pues he elegido una de ellas que incluyo aquí. Y, bueno, aunque el problema de la definición se ha planteado fundamentalmente en publicaciones en inglés, contamos también, lógicamente, con definiciones en español. Y aquí recojo la que en 2013 dio la profesora Nuria Rodríguez Ortega, que fue presidenta de la Asociación Hispánica de Humanidades Digitales. Dice: las humanidades digitales pueden definirse como el espacio de convergencia entre ciencias de la computación, medio digital y disciplinas humanísticas en la búsqueda de nuevos modelos interpretativos y nuevos paradigmas de conocimiento acordes con las transformaciones operadas en el seno de la sociedad digital. La cito porque creo que recoge claramente las dos ideas apuntadas de confluencia de humanidades y nuevas tecnologías, así como la del carácter transdisciplinar de este fenómeno. Y además recoge también una idea que me parece importante, esencial, que es la de que con las humanidades digitales se están buscando nuevos modelos interpretativos y nuevos paradigmas de conocimiento, lo que en mi opinión personal puede traducirse de un modo más directo al describir el efecto de las humanidades digitales como el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y nuevas metodologías para la investigación en humanidades. Pero sobre todo esto voy a volver ahora luego. En realidad, si trasladamos a un gráfico las ideas de confluencia y transversalidad, podríamos representarlas en una imagen como esta que aparece en la diapositiva, donde vemos que las humanidades digitales habrían surgido en el momento en el que las dos esferas principales, humanidades y nuevas tecnologías, se habrían encontrado en un espacio común. Pues bien, si atendemos a los agentes involucrados en el fenómeno, ese gráfico cabe reinterpretarlo de un modo como este, que hoy en día es aceptado de forma bastante mayoritaria, es decir, con los tres grupos de participantes en el fenómeno de las humanidades digitales: los investigadores o expertos en humanidades por un lado, los expertos en nuevas tecnologías por otro, y un grupo intermedio en el que interseccionan ambas esferas y que estaría integrado por los que hoy en día se llaman humanistas digitales. Y aquí he de llamar la atención también sobre la doble acepción que hoy suele manejarse para el término de humanista digital y que conviene diferenciar claramente. Una primera, que es a la que estoy aludiendo en esta exposición, y que me parece la más habitual, en la que el término haría referencia dentro del ámbito de las humanidades digitales al experto que combina su conocimiento de una disciplina humanística con los conocimientos necesarios en nuevas tecnologías para poder desarrollar sus investigaciones en dicho ámbito. Junto a ella hay una segunda acepción de carácter más general en la que se denomina humanista digital a quien defiende la corriente de pensamiento conocida como humanismo digital, que plantea, a partir de un enfoque filosófico y ético, un empleo de las tecnologías digitales que sea responsable y respetuoso con las necesidades y derechos del ser humano. En mi exposición voy a manejar fundamentalmente la primera acepción, aunque tangencialmente pueda referirme a la segunda. Bien, llegados a este punto y retomando el hilo de la exposición, como he dicho, una segunda cuestión no siempre tenida en cuenta, pero que a mí me parece importante para delimitar adecuadamente el fenómeno, es la de cuándo y cómo nacen las humanidades digitales. Y aquí, pues tampoco hay acuerdo. Hay distintas interpretaciones. En realidad, a mí me parece fundamental, con respecto a esta cuestión, si se me permite el enfoque lingüístico, distinguir el término del concepto o, recurriendo al estructuralismo lingüístico, distinguir entre significante y significado. La pregunta es, ¿se hacían humanidades digitales antes de que se usara este término?
lo que a su vez lleva a preguntar cuál fue el origen del término Digital Humanities, que luego se traduciría a distintas lenguas. Esto es importante porque he podido constatar con frecuencia que especialistas de distintas disciplinas, cuando planteas el tema con ellos, te dicen, bueno, en mi especialidad se hacían humanidades digitales antes de que se inventaran las humanidades digitales. Bien, o lo que es lo mismo, se usaban los ordenadores y procedimientos informáticos antes de que se inventaran ese concepto, ese término de humanidades digitales. Esta idea yo creo que nos resulta familiar a muchos de los que tenemos ya una edad. Bien, para ilustrar y situar adecuadamente esta cuestión, me parece interesante hacer un poco de historia sobre el origen y desarrollo de la computación, los ordenadores y las tecnologías digitales, pero no se asusten, lo voy a hacer muy rápido, no voy a pararme mucho en ello, solo voy a dar unos datos muy esquemáticos que, como tantas otras cuestiones de carácter histórico, pues probablemente otro conferenciante las daría con otro enfoque o de otra forma. Bien, recuerdo que hay distintas propuestas sobre los orígenes de la computación, así se habla de distintos planteamientos teóricos antecedentes del diseño de programas, así como de distintos mecanismos de computación como punto de arranque. Uno de ellos, hay otras propuestas al respecto, es el diseño teórico de una máquina analítica que hizo el británico Charles Babbage en el siglo XIX para ejecutar programas de tabulación o computación. Puede citarse también al americano Herman Hollerith, que patentó el primer sistema de tarjetas perforadas por medio de las cuales en 1890 se registró el censo de los Estados Unidos. Hollerith fundaría una compañía de máquinas de tabulación que más tarde se fusionaría con otras 3 compañías para formar una nueva compañía que terminaría llamándose International Business Machines IBM. Pero realmente es a partir de la década de los años 30, los años 40 del siglo pasado, cuando se suele fechar el arranque de los ordenadores y la computación moderna con la publicación teórica de la descripción de la llamada máquina de Turing, que fue la descripción teórica que hizo Alan Turing de una computadora u ordenador moderno en 1936 y que la llevó a la práctica en 1944 en la construcción de la famosa computadora Colossus en Bletchley Park para el desciframiento de los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que es la máquina que podemos observar en la foto de la derecha. En fin, sobre esto ha habido incluso varias películas y creo que es algo que les debe de resultar familiar. En esos años también se crearía el ordenador Z3 por Konrad Zuse en territorio alemán, que para algunos fue el primer computador moderno, y el Mark I de IBM, que ocupaba una sala entera en la Universidad de Harvard. Corresponde la foto de la izquierda a ese computador. Así como el computador ENIAC que desarrolló el ejército americano para simplificar los cálculos balísticos. En 1945, Vannevar Bush desarrolló el primer concepto teórico de aplicación hipertextual que tanta importancia tendría posteriormente en el desarrollo del software y de Internet, y casi al mismo tiempo se acuñaba ya el término de cibernética. Y llegamos así al año 1949, en el que el padre jesuita Roberto Busa, que estaba trabajando en el Corpus Thomisticum, obtiene del fundador de IBM el apoyo para realizar el Index Thomisticum. El padre Busa quería realizar un índice de todo el léxico que aparecía en la obra de Tomás de Aquino, es decir, recoger en fichas lematizadas todas las palabras que aparecían en esa obra, pero a la vista de la inmensa extensión de la obra del santo, estamos hablando de unos 10,5 millones de palabras, se planteó cómo podría abarcar todos esos materiales y pensó que la nueva tecnología que se estaba desarrollando con los computadores y que empezaban a llegar noticias de ella, podía emplearse para tan ingente trabajo. Así, ni corto ni perezoso, el padre Busa pues, planificó un viaje por diversas universidades americanas y en 1949 consiguió una cita en Nueva York con Thomas Watson, fundador de la nueva compañía IBM, para convencerle de que le facilitara los ordenadores necesarios y la asesoría para compilar toda la obra tomista. Utilizando un sistema de tarjetas perforadas, Busa
iría volcando todo el corpus tomísticum a lo largo de 30 años, para lo que necesitó unos 11 millones de tarjetas perforadas. De hecho, del sistema de tarjeta perforada pasó al CD-ROM en 1989 y luego a la documentación digital y al acceso en Internet desde 2005. El proyecto actualmente está disponible en acceso libre en Internet. Pues bien, esta obra precursora en el procesamiento del lenguaje, junto con un proyecto de concordancia de los rollos del Mar Muerto que abordó con un miembro de IBM, con Paul Tasman, han sido considerados los primeros proyectos de humanidades digitales. De hecho, la concordancia de los rollos del Mar Muerto fue el primer proyecto de humanidades digitales que se presentó a finales de 1958 en los cuarteles de IBM. Por lo tanto, el fenómeno parece que no es tan reciente como puede parecernos en determinadas ocasiones. El propio padre Busa contaba la anécdota de que el día que fue a ver al director de IBM, este disponía ya sobre su mesa de un informe, sobre su escritorio, de un informe negativo acerca de lo que iba a plantearle el padre Busa. Esperando en la sala de espera, él había visto un pequeño póster con las palabras: lo difícil lo hacemos de inmediato, lo imposible toma un poco más de tiempo. Es uno de los eslóganes típicos de IBM y de tantas compañías informáticas que tienen una especial predilección por ellos. Busa cogió el letrero y se lo llevó con él al despacho del señor Watson, y cuando éste empezó a argumentarle en contra, le sacó el póster y le dijo que no era correcto decir que no antes de haberlo intentado. Bueno, el caso es que consiguió esto y me parece interesante citar esto como dato. Digamos, hoy en día se reconoce de manera bastante unánime como primer proyecto de humanidades digitales. Bien, es también curioso la frase que, el pensamiento que manifestó Paul Tasman, que ayudó al padre Busa en 1957, cuando decía que el uso de las últimas herramientas de tratamiento de datos desarrolladas principalmente para la ciencia y el comercio pueden ser un factor importante para facilitar los futuros estudios literarios y académicos. Así pues, se vislumbraba ya en ese momento la aplicabilidad de las nuevas tecnologías al campo de las humanidades. De hecho, si seguimos repasando muy rápidamente algunas efemérides en el desarrollo de los ordenadores y las tecnologías digitales, podemos comprobar que el padre Busa se adelantó bastante a otros hitos trascendentales. Así, por ejemplo, el término informática se acuña en 1957, en la década de los 60 aparecen los primeros ordenadores personales, pero el término personal computer no aparecería hasta 1964 y el concepto moderno de hipertexto se planteó en 1965. En 1969 nació ARPANET, antecedente de Internet. Marco en azul aquellos hitos relacionados con el desarrollo de Internet. Los 56 volúmenes impresos del Index Tomísticum se publicarían en 1970. Bien, en la década de los 80-90 acontecieron innovaciones muy importantes que dieron lugar al pleno desarrollo de las nuevas tecnologías, con la aparición de máquinas de uso personal cada vez más potentes, con diseños innovadores, con la interfaz gráfica, el ratón, con sistemas operativos y programas cada vez más sofisticados y con el desarrollo total de Internet y la World Wide Web. A finales de los años 90 y principios del nuevo siglo es cuando los ordenadores personales adquieren ya una gran capacidad de procesamiento y potencia y se desarrollan los sistemas operativos y sobre todo hay un progreso especial de las posibilidades de la web. Es entonces, con el cambio de siglo, cuando hay dos hitos que me parecen fundamentales. La aparición de Google en 1999, que va a repercutir completamente en la forma de buscar y clasificar la documentación, y con desarrollos como Google Books parece ponerse al alcance la utopía de la biblioteca universal, la sensación de que es posible acceder a una cantidad no imaginada de publicaciones de una forma que ahora parece que es más accesible. Como nota anecdótica, podemos recordar que en un artículo publicado en el año 2010, Leonid Teicher, ingeniero de software de Google, explicaba que habían hecho un algoritmo para calcular la totalidad de los libros editados a lo largo de la historia,
que ellos cifraban en 129.864.880 libros, publicados al menos, como decía él, hasta el domingo anterior. Si hacemos la consulta a ChatGPT hoy en día, nos habla de una cifra de unos 160 millones de libros de títulos editados. Bien, dejando anécdotas aparte, junto al nacimiento de Google y de Google Books, hay otro hecho que tuvo una enorme importancia a juicio de distintos analistas, como fue el estallido de la llamada burbuja de las .com, es decir, la espectacular quiebra de empresas ligadas a Internet que se habían creado y crecido de modo rapidísimo en medio de una corriente económica especulativa muy intensa y que se dio entre 1997 y el año 2000. Una de las consecuencias de ese estallido, según varios autores, fue el desarrollo de nuevas tecnologías de software y hardware y nuevas convenciones culturales asociadas a ellas, basadas en ideas mucho más realistas y, sobre todo, en mucho trabajo individual no dependiendo de grandes empresas. Bien, no he incluido datos sobre los desarrollos en relación con las humanidades en estos años, por razones de espacio y para no alargar la lista, pero cualquiera puede pensar en programas, aplicaciones, bases de datos, bancos de datos, creados en sus propias disciplinas a lo largo de estos años. Por ejemplo, en la disciplina mía de la filología griega, bueno, pues hay hitos en 1976, 88, con la creación de grandes bancos de datos, y creo que en todas las disciplinas hay un desarrollo parecido. Bien, pues es justo con el cambio de siglo cuando va a nacer el término Digital Humanities. Para documentar la evolución del término me ha parecido interesante recurrir a una aplicación que es el visor de enegramas de Google, una aplicación que permite extraer índices de frecuencia de cadenas lineales de texto en los libros publicados en distintas lenguas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Así podemos llevar a cabo una búsqueda en el visor de enegramas de las expresiones inglesas Digital World, Digital Era, Digital Revolution y Digital Humanities, y esta búsqueda, limitándola a 1985-2022, que es el límite superior que contempla el visor, si la ejecutamos nos da pues estas curvas de frecuencia. Podemos observar con respecto a Digital World, Digital Era, Digital Revolution, que aunque nacen antes, su uso se dispara al comienzo de la década de los 90. Por eso mencionaba los hitos anteriores, porque nos ayuda a situar bien la cuestión. Cuando, como hemos visto, los ordenadores personales alcanzan ya la potencia y desarrollo respetables y se refinan los sistemas operativos, se crean estándares como los PDF o los MP3 y, sobre todo, Internet alcanza su madurez con el nacimiento de la World Wide Web. Si nos fijamos en el término Digital Humanities, sin embargo, observamos que el uso del término cobra auge sobre todo a partir de 2005, es decir, unos 15 años más tarde que los otros términos, cuando, como hemos visto, dos hitos esenciales habrían tenido lugar en el cambio de milenio: el nacimiento de Google y el estallido de la burbuja de las .com en bolsa, que implicó el cambio completo de mentalidad y desarrollo de las tecnologías digitales. Bien, si aplicamos los datos a la información en español, que también es interesante, pues podemos ver que para era digital, mundo digital y revolución digital se observa que su uso, aunque en frecuencia es mucho más bajo, se dispara aproximadamente por las mismas fechas que los términos ingleses, aunque en distinto orden y, como digo, en cifras muy inferiores. Sin embargo, humanidades digitales incrementa su uso con casi 10 años de retraso y con una curva muchísimo menos acentuada, lo que resulta muy significativo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta aplicación de Google solamente tiene en cuenta cadenas de palabra cuando aparecen en más de 40 libros publicados. Por lo tanto, son significativas las curvas de frecuencia, pero el inicio exacto del término pues no nos puede servir completamente para poder determinarlo. No obstante, podemos fijar con bastante seguridad que el término surge en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI, aunque sobre su origen también hay varias versiones y puede resultar curioso mencionarlo.
En el libro de 2012, que cito en la diapositiva, de Catherine Hales, se menciona una entrevista que hizo a Stephen Ramsay, en la que éste comentaba que vio acuñar el término a finales de los años 90 por unos cuantos miembros de la Universidad de Virginia para sustituir el término Humanities Computing, que podríamos traducir por humanidades computacionales. Este era un término que se estaba usando en ese momento, pero que para esos investigadores contaba con el prejuicio de estar asociado exclusivamente a servicios computacionales de apoyo en la investigación. Alan Liu también reivindicaba el empleo del término, y una tercera explicación recogida por Matthew Kirschbaum, entre otros, es la de que cuando se estaba preparando un libro fundamental, el Companion to Digital Humanities, editado en Blackwell, una de las editoras propuso como título Companion to Humanities Computing, y Ray Simmons, uno de los autores, propuso Digitize Humanities, y Unsworth consideró que era mejor Digital Humanities, es decir, humanidades digitales frente a una alternativa como podría ser humanidades digitalizadas. Con independencia de cuál de estas u otras explicaciones prefiramos para el origen del término, lo que no deja de ser más que una anécdota, creo que lo importante es la idea de que el término Digital Humanities nace como una reacción a la consideración de que el empleo de las nuevas tecnologías digitales en humanidades tiene un valor puramente instrumental y secundario y que debería estar asumido por auxiliares y ayudantes de investigación, personal de archivos y bibliotecas, personal técnico de apoyo a los proyectos de investigación, pero no por los investigadores. Las humanidades digitales serían, según esa concepción, una mera ayuda para alcanzar los mismos resultados que en las humanidades predigitales, si se me permite la expresión, mediante la misma metodología y fijando los mismos objetivos. Por eso, llegados a este punto, me parece que debemos afrontar la tercera pregunta esencial para enfrentarnos al reto de las humanidades digitales, y que cuanto he expuesto anteriormente creo que nos puede ayudar a responder. ¿Cómo influyen o pueden influir las humanidades digitales en la investigación en humanidades? Porque los planteamientos principales ante el fenómeno de las humanidades digitales están condicionados por la valoración de sus consecuencias en la investigación, y más concretamente en los resultados de la investigación y en la comunicación de esos resultados, en la metodología y características de los equipos y en la fijación de los objetivos de investigación. En un capítulo de un libro colectivo editado en 2021 por mi colega, el ilustre musicólogo, el doctor Emilio Ros, de la institución Milà i Fontanals de Barcelona, y perdónenme que me autocite en este caso, planteé que dependiendo de qué respuesta diésemos a esa pregunta básica de cómo influyen las humanidades digitales en la investigación en humanidades, cabía plantearse si podíamos considerar que las humanidades digitales eran una moda pasajera, una evolución regular de las humanidades o una revolución dentro de las humanidades. Y creo que a la vista de todo lo expuesto hasta aquí, resulta difícil admitir la primera interpretación, aunque hace 7 u 8 años era muy frecuente encontrar profesores e investigadores de humanidades que, cuando hablabas con ellos, te decían, bueno, eso es una moda que va a pasar en 2 días. Bien. Al igual que opinaban también que el tema de las nuevas tecnologías digitales debía dedicarse solamente el personal de biblioteca, los ayudantes de investigación, los informáticos, entre comillas en general, confirmando ese prejuicio que hemos visto que sirvió de punto de arranque para la creación del término y que además me he encontrado hace pocos días, he tenido ocasión de comprobar que sigue habiendo gente que piensa exactamente así. Con respecto al segundo planteamiento, el de considerar las humanidades digitales como una evolución de las humanidades, creo que también he dado ya datos que permiten admitir su validez. Las humanidades digitales pueden considerarse una evolución, en tanto que contamos con antecedentes, yo creo que en prácticamente todas las disciplinas, del empleo de ordenadores a lo largo de los años, de adaptación de programas. Poco a poco hemos ido adaptando las máquinas y los programas a las necesidades que teníamos. Incluso hemos adaptado nuestras propias metodologías
introduciendo el uso del ordenador y de estas nuevas tecnologías, a medida que se ha ido produciendo una incorporación del mundo digital en la investigación y de la investigación, también la de humanidades, en el mundo digital. Porque realmente creo que estamos ante un proceso fundamentalmente circular, de modo que los recursos informáticos se crean y se desarrollan por parte de los expertos en nuevas tecnologías, son incorporados en distintos campos, entre ellos en el campo de las humanidades, y en esa incorporación pues llevamos a cabo una adaptación, se lleva a cabo un perfeccionamiento habitualmente de esos recursos, pero a la vez que los vamos manejando nos surgen nuevas necesidades, nos damos cuenta de que sería interesante si este programa, aparte de lo que hace, nos hiciera además esto otro, si se pudiera hacer este otro tipo de cosas, preguntamos si no sería posible tal o cual desarrollo, y esto implica una búsqueda de soluciones a las dudas que estamos planteando desde la parte de las humanidades, y a su vez esto va a dar lugar, y da lugar de hecho, a la creación de nuevo y al desarrollo de nuevos recursos en las nuevas tecnologías. De forma que si volvemos al gráfico de los agentes que toman parte en las llamadas humanidades digitales, yo creo que ese gráfico circular se puede interpretar así, de forma que por un lado hay una influencia de los expertos en tecnologías digitales, una transmisión de herramientas a los expertos en humanidades, a veces a través de los expertos de los humanistas digitales, otras veces directamente, y a su vez, en sentido recíproco, también hay poco a poco una demanda de necesidades por parte de la gente que trabaja en humanidades, de nuevo, bien a través de los humanistas digitales o directamente. De forma que me parece que actualmente puede ajustarse más a la realidad un gráfico en el que las humanidades digitales se contemplen como un ámbito común a todos estos agentes en el que confluyen distintas disciplinas. Y aquí me parece pertinente recordar una imagen que ha tenido mucho éxito, la que empleó Brett Bowley, director de la Oficina de Humanidades Digitales del Fondo Nacional para las Humanidades de Estados Unidos, la idea de que utilizamos el término de humanidades digitales como un término paraguas para englobar diversas actividades relacionadas con la tecnología y las humanidades. Por otra parte, para explicar el desarrollo de las humanidades digitales y cómo influyen en la investigación en humanidades, me parece muy interesante mencionar también la llamada teoría de las dos olas, a la que han recurrido diversos autores y que fue planteada en uno de los manifiestos a los que hacía referencia al principio de la intervención y en otras publicaciones como en la que cito ahí. Las humanidades digitales se han desarrollado fundamentalmente con el solapamiento de dos olas. En una primera ola, en la que el empleo de la tecnología en humanidades refleja o imita a lo no digital, y la textualidad es el aspecto fundamental. Se trata de los desarrollos que están imitando en una pantalla el formato impreso, en los que una página web, por ejemplo, es como una hoja de papel, pero de mucha mayor extensión, llegado el caso. En el campo de la lexicografía, por ejemplo, que es un campo que yo creo que todo el mundo entiende, un diccionario o una enciclopedia se ponía en línea, pero se mantenía completamente el formato original de cada artículo. Sí se facilitaba el acceso a un lema correspondiente o a una página, pero una vez que se llegaba allí, el formato era exactamente igual. De hecho, a menudo lo que nos aparecía era el artículo correspondiente en un archivo en PDF. Bueno, esta es la etapa en la que se decía que hacer humanidades digitales era hacer PDFs, ¿no? Es también una manifestación que hemos encontrado a menudo. En realidad estábamos en un ejemplo de las humanidades digitales como evolución de las humanidades. Pero en una segunda ola, en cambio, el empleo de la tecnología enfatiza aspectos completamente nuevos, relacionados con la imagen y el sonido, y una nueva visualización de los datos, que es fundamental, y esto va a suponer una revolución en la forma de trabajar con los datos, de consultarlos y de publicar los resultados. Esto nos lleva a analizar la tercera opción que señalaba, la de interpretar las humanidades digitales realmente como una revolución en las humanidades,
que puede enfocarse de distintas formas. Yo creo que una forma de hacerlo es teniendo en cuenta estos 5 puntos, que hay cambios radicales en el acceso a los datos, en el procesamiento y visualización de los datos, en la comunicación de los resultados, en las relaciones y comunicación entre los propios investigadores y en la relación de las humanidades con las tecnologías digitales. Y aquí voy a hacer un inciso porque me parece pertinente recoger una frase extraída de un artículo de José Manuel Huidrobo Moya, muy interesante, sobre la aplicación de la inteligencia artificial a los estudios de genealogía. La recojo, sí, está aquí, pues encantado entonces de saludarle. La recojo porque, aunque referida a la inteligencia artificial en particular, a la que aludiré al final brevemente más tarde, realmente recoge esa idea de cambio rápido y profundo que las nuevas tecnologías suponen para los trabajos en humanidades y más específicamente para los trabajos en genealogía. En un primer momento, como dije, pensé en ejemplificar con la mención de aplicaciones o de programas dedicados a este campo, pero, como digo, me dio miedo y me pareció que era más interesante, sobre todo, habiendo leído este artículo al que les remito, bueno, pues ahí se puede ver perfectamente, se mencionan una serie de programas y aplicaciones y las enormes ventajas que pueden suponer para el trabajo en genealogía. Me parece que ahí queda muy claro. Además, el artículo tiene otra cuestión que a mí me parece también muy interesante, que es un enfoque también ético de la posibilidad del manejo de la inteligencia artificial. Bien, retomo la línea de la exposición. Creo que las humanidades digitales suponen una revolución en el acceso a los datos y voy a ir ya muy rápido porque entiendo que estoy llegando ya a un límite temporal razonable. Bien, creo que suponen una revolución en el acceso a los datos porque suponen, creo que todos somos conscientes, un incremento exponencial en la posibilidad de acceso. Muchos más datos y de forma mucho más rápido. Y además una facilidad de acceso a las fuentes primarias, lo cual implica unos cambios metodológicos realmente importantes. Porque frente al acceso restringido y costoso que a veces teníamos antes a archivos, a bibliotecas, a museos, hoy en día es posible consultar mucho material directamente en línea. Y frente al abuso que a veces encontrábamos en trabajos en humanidades de la cita de fuentes secundarias por las dificultades de acceso a las fuentes primarias, hoy en día podemos tener datos más exhaustivos y directos de esas fuentes primarias, lo cual es muy importante. Además, permite que junto a los análisis cualitativos, donde entra en juego la experiencia y el conocimiento del investigador, se pueden añadir también análisis cuantitativos, lo cual en buena medida supone un cambio epistemológico, porque permite análisis críticos que vienen apoyados por datos y que no se limitan solamente a criterios especulativos de los que a veces nos han acusado a los investigadores en humanidades. Es como si nos equiparáramos más a otras ciencias al poder manejar la totalidad de los datos y no solamente una muestra o un ejemplo de ellos. Las humanidades digitales suponen también una revolución en el procesamiento y la visualización de los datos. Podemos procesar, tenemos modos de procesamiento nuevos, más complejos, más rápidos, más completos, sistemas de búsqueda y clasificación también más nuevos y más rápidos que nos proporcionan nuevas posibilidades, modelados nuevos de los materiales podemos verlos y podemos acceder a ellos de distinto modo, de distintas formas, con nuevos enfoques, y visualizaciones de datos muy innovadoras, con tecnologías de imagen y sonido nuevas. Esto está provocando cambios, por ejemplo, en el establecimiento de objetivos, y ahora podemos acceder a muchos más datos y los podemos ver bajo prismas diferentes, pues eso nos hace a veces fijar objetivos más amplios y más ambiciosos. También hay nuevos tipos de objetivos. Ahora se plantean muchas veces en estudios de distintas áreas de las humanidades, objetivos multidimensionales, objetivos multidisciplinares,
donde aparezca una visualización múltiple y polimórfica de los datos, donde haya combinación de texto, de imagen, de sonido, de referencia geográfica, llegado al caso, o de cálculos estadísticos. Esto que antes teníamos que recurrir a estudios independientes, ahora mismo, gracias a estas tecnologías, es posible hacerlo de modo conjunto. Y tenemos también una modificación del concepto de objeto cultural, porque sustituyendo a las visiones independientes que teníamos antes, que analizaban un determinado objeto cultural bajo el prisma literario, el aspecto histórico, el aspecto social, ahora podemos hacerlo de una forma más multidisciplinar, analizándolo simultáneamente desde diversos enfoques. Las humanidades digitales suponen también una revolución en la comunicación de los datos, creo que esto es evidente. Hay una creación de nuevos medios y formas de difusión. Frente a la linealidad del texto impreso se desarrolla ahora la hipertextualidad del texto digital, y esto es importante. Volviendo al ejemplo de los diccionarios, prácticamente hoy casi nadie usa los diccionarios en papel si tiene una versión en línea, porque es mucho más cómodo y más accesible. Tenemos una supresión de los problemas de capacidad de almacenamiento, una supresión de las limitaciones de representación, y pongo de nuevo el ejemplo de los diccionarios. Antes muchos diccionarios tenían que recurrir a un punto 7, punto 8 para poder incluir todo lo que querían incluir en las limitaciones que tenían de espacio. Ahora eso ya lo hemos superado, y todo esto pues da lugar a una facilidad en la difusión y en el acceso de la información, pero también hay que llamar la atención sobre el hecho de que los aspectos positivos pueden tener aspectos negativos, como la pérdida de referencia canónica. Hoy en día se publica todo tipo de cosas en todas partes y a veces hay una confusión y problemas de rigor en el caso de las citas. A veces se produce una falta de rigor e incluso de intrusismo en los campos de las humanidades. Hay gente que, quizás no tenga la preparación suficiente, pero que puede publicar al mismo nivel en la red que otros investigadores. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, supone también una revolución en la comunicación entre los investigadores. Voy a pasar muy rápido sobre ello para no extenderme más, pero también estas características de la multidisciplinaridad nos obliga a ponernos en contacto con investigadores de otras especialidades. Yo me volví ayer del Congreso de la Sociedad Española de Lingüística y me llamó la atención la cantidad de comunicaciones que había donde participaban, aparte de los lingüistas, que son los que en principio forman parte de la sociedad, venían ingenieros en nuevas tecnologías pues para hablar de inteligencia artificial, cruzar los datos y confrontar las opiniones, lo cual está resultando pues realmente muy interesante. Y en quinto lugar, las humanidades digitales también suponen una revolución porque permiten a las humanidades implicarse de forma recíproca en las nuevas tecnologías, y esto me parece interesante. Es decir, no solamente somos receptores, sino que también podemos pedir que las nuevas tecnologías respondan a unas características concretas, se ajusten a unas necesidades específicas, y pues esto me parece también interesante. Para acabar voy a mencionar el último punto, las humanidades digitales e inteligencia artificial, que es lo que ahora mismo está en boga en la era postdigital. Y me van a permitir esta pequeña broma con la foto, porque es un poco la cara que se nos queda a muchos investigadores cuando hemos oído el término postdigital. Sobre todo porque, como si no tuviéramos bastante con toda la revolución digital que he ido mencionando, en la que lo digital asoma por donde quiera que miremos, pues ahora nos salen con un nuevo término, el término postdigital. Bueno, no me voy a extender mucho en ello, pero conviene referirse a él, sobre todo que sepan que existe ya ese término y que hay una serie de investigadores y pensadores que han planteado la pertinencia de utilizar el término postdigital para referirse a la etapa cronológica en que la digitalización de la sociedad ha alcanzado su plena existencia, y es obligado decir que estamos en ese punto. No me voy a extender, como digo,
porque en estos momentos el término está emergiendo, no sabemos si va a prosperar o, como ha pasado con otros conceptos, será desechado o arrinconado por algún término nuevo por nacer. Tampoco me voy a extender en el tema de la inteligencia artificial, porque haría falta una conferencia solo para ello. Creo que todos sabemos que en estos 2 últimos años ha emergido con una enorme fuerza que en unos casos resulta puramente anecdótica. A todos nos hace gracia pues lo que a veces nos llega por WhatsApp de imágenes reconstruidas por inteligencia artificial y tal, y en otros casos realmente nos resultó hasta cierto punto preocupante las perspectivas que pueden abrirse con este tipo de tecnologías. Bueno, hay que citar que la inteligencia artificial tiene realmente poco tiempo, aproximadamente unos 7 años de vida. La inteligencia artificial se basa fundamentalmente en un diseño de redes neuronales que intentan imitar el funcionamiento del cerebro, aunque hoy en día hay un debate abierto sobre en qué medida esa imitación es más o menos perfecta, porque actualmente ofrece una serie de errores ante determinadas preguntas y sus respuestas, que asombran por la velocidad y la cantidad de información que procesan, evidencian también en algunas ocasiones la falta de capacidad inferencial y creativa. Esto es, la capacidad de tener en cuenta las condiciones extralingüísticas que van más allá de las órdenes que reciben, así como la capacidad de innovar o crear algo original y nuevo que no se apoye en el manejo avanzado de información mediante algoritmos cada vez más complejos. En el congreso que mencionaba antes, pues varias comunicaciones me llamó la atención que giraban precisamente sobre este tema. Y últimamente, pues por ejemplo, se está sometiendo a los distintos desarrollos que está habiendo en inteligencia artificial, pues de exámenes de idiomas, por ejemplo. Se les está sometiendo pues los test que se ponen en los exámenes para obtener tal o cual certificado en inglés o en español o tal, se está sometiendo a la inteligencia artificial a ver cómo responde ante esos retos. Y lo que es llamativo es que, por ejemplo, de la versión 3.5 de ChatGPT, que es quizás la más conocida de todos los desarrollos en inteligencia artificial, a la versión 4, que hay en media una diferencia de 4 años, la diferencia en la respuesta a esos test pasó de un 70 y tantos % a un 98%, lo cual da una idea de cómo está avanzando la tecnología. La clave hoy en día es que la inteligencia artificial no piensa en absoluto, aunque a veces se nos dé la apariencia de ello, pero teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado en estos pocos años, la pregunta es cuál es el futuro que nos espera con ello. Yo recuerdo que en un artículo que publiqué hace 4 años, mencionaba para un tema de, problema de análisis en lingüística del griego, la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial, y cuando fui a escribirlo me quedé pensando que, igual la gente decía, este tío ya se está yendo, está elucubrando y planteando cosas irrealizables. Pues al final lo metí y no me arrepiento, porque hoy en día no le extraña a nadie que mencionara eso ahí. Hoy en día se está empleando ya la inteligencia artificial a unos niveles realmente impresionantes. Hay 2 problemas con la inteligencia artificial. Por un lado, el alto nivel de politización que parece que está empezando a haber detrás de estos desarrollos, y sobre todo el alto nivel de comercialización. Hay unas expectativas económicas muy grandes y eso puede condicionar el manejo. De hecho, ChatGPT versión 4 solamente es accesible mediante pago que no está al alcance de los investigadores, de la mayoría de los investigadores hoy en día, con lo cual se tienen que contentar con la versión anterior, que ofrece resultados bastante inferiores. Pero en fin, no voy a entrar en ello ni en el tema de la politización. No puedo evitar mencionar la convocatoria de proyectos en inteligencia artificial que hizo aquí el Ministerio en el verano de 2023, que nos estuvo trabajando los investigadores para presentar solicitudes contrarreloj, y que después de un año no había salido la resolución, y que hace en diciembre se emitió una notificación del Ministerio diciendo que directamente se eliminaba la convocatoria con los 31 millones de euros que en principio se iban a manejar,
por razones sobrevenidas, entre las que se mencionaba la Dana en Valencia, lo cual ya nos pareció a los investigadores un poco, en fin, un poco exagerado. Quiero decir que a veces hay determinadas cuestiones políticas también en el planteamiento de estos temas que pueden tener una incidencia importante. En fin, no les quiero aburrir con ello, solamente ya como punto final decir que ante el tema de las humanidades digitales, pues yo creo que no es que nos podamos plantear si tenemos que hacer frente al reto o no, es que estamos ya en ello, y lo mejor, desde mi punto de vista, es hacerlo de una forma lo más positiva, completa, intentando, y sin miedo, intentando afrontar, bueno, y sacar provecho de las nuevas tecnologías, tal y como las tenemos, y en la medida que podamos ser también agentes en el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Nada más y muchísimas gracias por su paciencia y su atención. Yo creo que creemos que estamos en la era analógica, pero no. Estamos metidos ya en esta era, porque evidentemente yo creo que hoy en día todos estamos manejando nuevas tecnologías. Todos manejamos el WhatsApp y manejamos los ordenadores y de hecho muchas veces, como he dicho, nuestra propia metodología se ha visto condicionada por eso. Ahora mismo uno cuando tiene que preparar un trabajo o tiene que tal, pues ya está pensando pues eso, cómo lo va a hacer en el ordenador, en qué momento. Cuando uno va a buscar los materiales, cuando empieza una investigación, pues lo primero que hace es meterse en Internet a ver dónde se puede consultar, qué hay disponible y tal. En concreto, en el campo en el que trabajan ustedes o en los campos en los que trabajan ustedes, me parece que lo que ofrecen las nuevas tecnologías es realmente impresionante, porque ustedes muchas veces trabajan con archivos, trabajan con textos, trabajan con imágenes. La posibilidad de combinar texto e imagen de forma fácil y sin todos los problemas que teníamos hasta ahora, pues me parece que es importante, tanto a la hora de desarrollar el trabajo y plantear la metodología, como luego a la hora de publicar, porque a la hora de publicar también creo que tenemos que empezar a plantearnos que quizás podemos publicar texto junto a gráficos, imagen, de forma que sea accesible y haga más comprensible el trabajo que estamos desarrollando. O sea que yo creo que estamos ahí y tenemos que... Efectivamente, yo creo que es un poco eso el tema. Y yo por eso decía que a veces cuando he tenido reuniones para hablar de humanidades digitales, a ver, explícanos qué es lo de las humanidades digitales. Empezamos a hablar y tal, y de pronto me dicen, hombre, pero es que nosotros hacemos humanidades digitales desde hace... Bueno, pues sí, efectivamente. A medida que las tecnologías se han ido desarrollando, las hemos ido asimilando. Últimamente nos han hecho asimilarlas de golpe, porque la verdad es que la digitalización en los últimos tiempos ha sido muy fuerte, pero estamos ya metidos en ello. Y con lo cual yo creo que también estamos en un punto en el que también podemos empezar a exigir que se adapten las nuevas tecnologías a las necesidades que tenemos. Muchas gracias por su presentación fascinante, de verdad. Yo tengo pensado mucho sobre eso porque trabajé algunos años en un proyecto financiado por el European Research Council, donde tenemos una base de datos muy grande, open source, que es también otra cuestión importante. Hay que tener masa crítica en nuestras instituciones para saber trabajar con los softwares, lo que no es nada fácil, pero no tengo cuestiones, es más una reflexión que gustaría de compartir con usted, porque me parece que es verdaderamente un cambio de manera de pensar, es que podemos poner las máquinas a hacer relaciones entre cosas, entre textos, entre lo que sea, de una manera más potente que nos permite ver cosas que de otra manera serían imposible a ver, pensar en nuevas cuestiones. Sin embargo, yo creo que hay un efecto peligroso y muchas veces que es
como una especie de un efecto, de una ilusión mágica en torno a estas cosas. Es decir, que durante estos 2 días hablamos mucho sobre datos, genealogías, lo que sea, y me parece que el efecto mágico es el de hacer desaparecer la huella del investigador en la creación de los datos. Es decir, que me parece que es muy importante, si creamos base de datos, sea como sea, explicar cómo lo hacemos, todo el proceso que está detrás, si no los datos que nos parecen como neutros, como mágicos, como evidentes, no lo son. Me parece que esto es muy importante. En eso está también un otro aspecto que hemos discutido en estos 2 días, que es podemos pensar en nuevas maneras de trabajar, pero hay cosas clásicas de las diferentes disciplinas que no van a dejar de ser importantes. Es decir, que podemos pensar en bases de datos magníficas, pero saber leer un documento, saber hacer una buena crítica diplomática, archivística, filológica, lo que sea, sigue siendo fundamental. Y no voy a dejar de ser importante. Y pues no me estoy acordando de más cosas, es que ha importado muchas reacciones a su comunicación. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Bueno, creo que tiene completamente toda la razón. El tema es muy amplio y yo lo he tratado de sintetizar y aún así quizás me haya pasado un poco de tiempo porque tampoco me gusta dar conferencias muy extensas, pero tiene completamente razón y hay temas que no he tratado o no he mencionado. El tema de la transparencia de los datos es fundamental. Efectivamente, lo que no podemos es creernos lo que de pronto nos digan, bueno, hemos sacado estos datos de aquí y el resultado es este y ustedes tienen... No, los datos, una de los principios FAIR que normalmente se aplica en humanidades digitales, pues uno de los principios es la transparencia de los datos, el que conocer de dónde proceden esos datos, que estén disponibles, de forma que cualquier investigador pueda contrastar si los datos realmente son así o si hay errores. Y es una de las grandes también ventajas de las humanidades digitales, tal como se están planteando, la obligación de que los datos de investigación se hagan de libre acceso. En eso tiene toda la razón y, de hecho, es una obligación del investigador que va a trabajar sobre un tema verificar que realmente esos datos se corresponden con la realidad, porque a veces uno se lleva sorpresas. A mí me ha pasado en mi campo de trabajo, de pronto te llevas la alegría porque te dan unos datos concretos que suponen una serie y dices, bueno, estupendo, ya no tengo que hacer esto. Y de pronto empiezas a verificar y te das cuenta de que no, de que hay fallos. Y entonces tienes que revisarlo, o sea que eso es realmente importante. Y luego me había hecho, la otra cuestión que ha comentado era, perdóneme porque se me ha ido, que además me ha parecido que tenía también toda por un lado, de la cuestión de la huella del investigador a la formación de los datos, para que ellos no parecen como algo natural, sí. que deja una relación espontánea. Ya. Bueno, sí. El tema de la capacidad del investigador, del desarrollo de la carrera que ha tenido el investigador, de la necesidad de que el investigador pues siga investigando en su especialidad. Esto también es muy importante. Yo tengo la idea de que realmente nos estamos convirtiendo un poco, no es que nos estemos convirtiendo, es que realmente lo somos y lo hemos sido siempre. Somos analistas de datos, que es un término que se emplea actualmente muchísimo con las nuevas tecnologías. La importancia, hace poco leía un artículo que decía que una de las salidas más prometedoras actualmente era la de convertirse en analista de datos. Bueno, nosotros somos por formación analistas de datos. Lo que hacemos es analizar datos continuamente. O sea que en eso, de hecho, las humanidades digitales han tenido también un avance muy grande con las nuevas tecnologías, porque si ustedes se dan cuenta, en humanidades trabajamos recopilando datos, clasificando datos y exigiendo que todo eso se haga con el máximo rigor. Con lo cual ha sido relativamente fácil trasladar a las nuevas metodologías
un material de trabajo que estaba ya en buena medida reunido, clasificado por parte de los investigadores. Con lo cual, en ese sentido, lo importante efectivamente y donde se ve realmente la aplicación adecuada de las humanidades digitales es cuando un trabajo no se limita solo a recopilar datos, sino que luego extrae, lleva a cabo un análisis de esos datos recopilados y extrae conclusiones al respecto, que normalmente se pueden extraer a partir de enfoques nuevos gracias a esa recopilación masiva de datos. O sea, que creo que tiene razón en las dos cuestiones que he planteado. Lo primero, felicitarle por la conferencia y al hilo de lo último que ha comentado sobre las ayudas estas del gobierno de 21 millones de euros, creo, para investigadores, simplemente comentar que, no sé si fue ayer o antes de ayer, en Estados Unidos han anunciado una inversión de 500.000 millones de dólares para promover el tema de la inteligencia artificial. Claro, esto a nivel privado solamente, no a nivel gubernamental. Entiendo que todo esto va dirigido al desarrollo de las plataformas, las infraestructuras y demás, con lo cual, bueno, pues me parece que Europa se está quedando un poquito o se ha quedado ya atrás en estas tecnologías. Y después, por una parte, las plataformas y las infraestructuras son necesarias, pero después también, de cara al usuario y de cara a los investigadores, es aprender a manejar o a utilizar estas tecnologías, porque igual que una versión de ChatGPT da unos resultados y la siguiente da resultados mejores, también influye muchísimo la manera en cómo se pregunta estas tecnologías. Yo, de hecho, recientemente he hecho un curso de todos los prompts y cómo hay que preguntar para obtener la respuesta más adecuada y la que esperamos. Y creo que, en general, la mayoría de la gente se piensa que eso está ahí, le decimos, dime no sé qué, no sé cuántos, y ya está. Y varía muchísimo el resultado. Por eso yo creo que hay que es una moda ahora y algo que está muy extendido, pero hay que enseñar al usuario a utilizar esta tecnología igual que a cualquier otro programa, al PowerPoint o al Excel o a cualquier otro, ¿no? Y eso creo que no se está haciendo hoy en día. Sí, efectivamente creo que tiene toda la razón. Vamos a ver, he ido bastante rápido en algunos puntos. Una de las cuestiones que quería, creo que no he mencionado, pero tenía por ahí apuntada, pues es la necesidad dentro de nuestras carreras académicas. Hay que contemplar ya la formación de la gente en estas nuevas tecnologías. Hay que estudiar la forma adecuada para hacerlo, pero a mí me parece fundamental el que la gente, a nosotros nos pilla ya un poco lejos, pero es verdad que, y además en los estudiantes se nota cada vez un interés creciente por la aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces, eso es completamente cierto. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, bueno, he dicho lo que quizás no debería haber dicho y haber sido un poco más prudente, pero no puedo evitarlo. Es que, en fin, ha habido bastante malestar entre los investigadores, pues porque esos 31 millones, digan lo que digan, a mí me parece que se van a perder. Son fondos europeos que imagino que serán finalistas, es decir, que si no se dedican a ello desaparecerán, pero igual estoy equivocado, no me atrevo a hablar mucho. Hombre, lo que sí que me parece es que habría que dar alguna explicación concreta de por qué se ha suprimido completamente una convocatoria, que es algo que yo creo que carece de precedentes, no lo sé, pero supresión de una convocatoria de proyectos de pronto de esa forma, pues. Y luego lo que llama la atención es que hace unos días pues se presentó también la nueva inteligencia artificial en español, dedicada a un proyecto para el cáncer, que me parece maravilloso, y dedicada también a Hacienda. Entonces, bueno, los investigadores, reconociendo la importancia de esos objetivos, los investigadores que estamos, bueno, intentando enterarnos de qué es esto de la inteligencia artificial y ver cómo se puede aprovechar en los proyectos de investigación, pues, hombre, creemos que también mereceríamos un poco de consideración al respecto, ¿no? O sea que ahí también, por eso decía que hay un trasfondo, imagino que todo tiene que ver con altas políticas
bueno, políticas de ciencia, políticas de Estado y tal, que a mí se me escapan, pero bueno, parece que no resulta muy transparente. Y es cierto, en Estados Unidos ahora mismo a mí me da la sensación de que en Europa nos estamos quedando por detrás y en España nos estamos quedando por detrás que en Europa, porque en Europa ya hay toda una serie de convocatorias y proyectos de inteligencia artificial. Vamos a ver por dónde van los tiros. Muchas gracias. Gracias.